mesa de las jornadas y la mesa temática en la que van a participar compañeros. En esta mesa negociamos 5 minutos más, 20 minutos por intervención y después intervenciones o dudas, consultas del público. Y la mesa se llama Socialismo y Psicología, la posición de los partidos de izquierda ante el estado actual de la disciplina. ¿Sí? Vamos a empezar primero por María Malena Lenta, ¿sí? Que te presentamos. María, sí. No, sí, creo que me llamo María, pero Malena Lenta soy. La posición de los partidos de izquierda, de paso puesto soy de izquierda socialista, en el Frente de Izquierda. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación al profesor organizador, estas jornadas, para discutir en esta facultad, donde en general no es habitual sentarse a discutir, y mucho menos sentarse a discutir sobre la psicología, el campo disciplinar, y mucho menos sobre estos temas en particular que convocan en la mesa, ¿no? Más bien estamos acá acostumbrados a que el debate se excluye, se calla, y bueno, aprovecho también acá para volver a hacer visible situaciones que tenemos varios docentes de la facultad, ¿no? Bueno, ayer estuvieron estudiantes de distintas carreras, musicoterapia, por ejemplo, pero bueno, desde la facultad, yo soy de la cátedra también de Psicología Preventiva y en la materia de Epidemiología, en la que muchas docentes que son parte de nuestro equipo también participaban, bueno, es una situación importante de señalar, ya que está vacante todavía la presentación en el plan de estudios de esta materia, porque la facultad ha dejado o ha decidido dejar vacante el espacio, así que me parece que también en el marco de esta jornada mencionar este tema es importante, y aún también algo que llegó ayer, ¿no?, por mail, que tiene que ver con que la facultad nos anuncia que la publicidad del consejo directivo va a estar restringida a internet. Creo que también hace parte de discutir algunas cuestiones contextuales de la situación en la que estamos discutiendo respecto del desarrollo de nuestra disciplina en esta institución, ¿no? No se va a poder asistir más públicamente a las sesiones de consejo directivo. Por los disturbios, ¿sí? Así que ahora la publicidad va a estar Irigoyen Vallado. Es por internet, ¿no? O sea, lo público del consejo directivo es por internet. Pero bueno, pensaba como muestra de oscurantismo basta un botón y ahí lo tenemos, ¿no?, en esta facultad. Pero en fin, entrando un poco a la discusión de la mesa. Socialismo y psicología, la posición de los partidos de izquierda ante el estado de la disciplina actual. Creo que cuando llegó el título a la convocatoria de la mesa, surgieron bastantes interrogantes o distintas dimensiones de la cual se puede abarcar esta problemática, y particularmente varios interrogantes que me hice en relación a la cuestión. Y en primer lugar, voy a hacer una afirmación para mí importante o contundente para partir, es que creo que la posición de los partidos de izquierda en torno al estado actual de la psicología no debe ser ninguna en particular. Y lo digo en el sentido de referenciar, ¿no?, en la historia de los partidos, ¿no?, de las organizaciones políticas y de la historia del marxismo revolucionario, con la necesidad de enfrentar, ¿no?, a posiciones que ha desarrollado fuertemente el estalinismo, ¿no?, durante muchos años. Bien conocido la FARC, por ejemplo, Ilyushenko en la Unión Soviética, que llevó a que el Partido Comunista Soviético votara en un momento en su comité central que los genes no existían porque era una teoría burguesa, ¿no? Entonces, tal vez con esa precaución o tal vez con esa referencia, me parece que tomaría entre pinzas, o por lo menos me interesa señalar algunas limitaciones o algunas comillas a esta idea de la posición de los partidos sobre una disciplina en particular, o la línea de un partido sobre una disciplina en particular, como es la psicología. Ahora bien, esto no nos excluye, al contrario, nos interpela respecto de la necesidad de tener una política, de hecho un programa político para determinadas cuestiones, en particular, ¿no?, digo como organización política, en particular un programa para el campo de la salud y la salud mental,
un programa y una política para los problemas de las violencias de género, para la situación de las y los trabajadores de la salud y la salud mental, de los estudiantes, para un programa en relación a la psicología. Y mucho menos nos excluye, digo, esta primera definición que hice, tal vez un poco provocadora para la mesa, es pensar cómo desde el marxismo y la psicología y desde los marxistas revolucionarios que somos psicólogos, podemos pensar, psicólogues, podemos pensar algunas entrecruzamientos, algunas conexiones críticas en relación a nuestra praxis militante revolucionaria y nuestra praxis profesional o nuestra praxis en el campo de la disciplina psicología como una disciplina científica. Somos sujetos barrados, podríamos acá coincidir con el colega, pero eso no hace que seamos sujetos escindidos en nuestro modo de ser y en nuestro modo de intervenir en la política y en la disciplina, ¿sí? Entonces, digo las dos cosas al mismo tiempo. Creo que los partidos políticos no tienen por qué definir una línea específica para un campo disciplinar, lo cual no excluye que desde el marxismo y el marxismo revolucionario no pensemos una psicología en concreto. Al contrario, creo que eso es fuertemente necesario. Tal vez porque la academia pretende performatearnos para reducir los análisis de los paradigmas científicos a las dimensiones solamente ontológicas, epistemológicas y metodológicas, ¿sí? Tendemos a, cuando pensamos las ciencias, a eludir o no abordar o invisibilizar la dimensión política y ética que tienen también los paradigmas y que me parece que es lo que nos interpela para poder hacer esta crítica o este análisis de la situación actual de la psicología. Ojo, no quiero decir que no podamos y no debamos, y desde el marxismo no tengamos una posición respecto de, por ejemplo, la dimensión ontológica, ¿no? de cualquier disciplina y de la ciencia que tiene que ver con el carácter de la realidad, qué es la realidad, qué es lo que se puede conocer. Por supuesto que tenemos una posición, ni que hablar cuando hablamos de la dimensión epistemológica, la relación con el otro sujeto, objeto de investigación, por supuesto que sí. Ahora bien, creo que la dimensión ética y la dimensión política son dos dimensiones frecuentemente eludidas, no discutidas, no visibilizadas, y que yo creo que son herramientas importantes para la crítica de la disciplina, porque no evidenciarlas, no ponerlas en discusión, tributa a la reproducción, ¿no?, de las prácticas hegemónicas de los campos disciplinares. Los campos hegemónicos, las prácticas disciplinarias que, como ya decía Trotsky, no podemos pensar el desarrollo de ninguna ciencia, ni del arte, ni de la cultura por fuera de la relación de la estructura social en la que vivimos. Entonces, hegemónicamente hay una ciencia, una cultura, un arte hegemónico que va a ser en la sociedad capitalista, va a ser un arte, una ciencia, una cultura de clase hegemónicamente capitalista que va a buscar la reproducción social de esta formación económico-social en la que estamos viviendo. Volviendo, entonces, ¿por qué la dimensión ética y la dimensión política en relación a qué nos interrogan? Y bueno, la dimensión ética nos interroga en relación a quién es el otro con el cual estoy produciendo conocimiento, qué lugar ocupa esa otredad ahí en relación, por ejemplo, a la propiedad del conocimiento. Y la dimensión política, que tiene que ver con el poder. ¿Qué investigo? ¿Para qué investigo? ¿A quién le sirve lo que investigo? ¿Quién financia lo que investigo? ¿Qué cosas se financian? Digo, ahí se hablaba hace un rato en la mesa anterior en relación a, bueno, esta tensión que muchas veces nos encontramos. Digo, yo lo pienso mucho desde la investigación porque por ahí es el campo al que me dedico más en mi praxis, pero desde ya en el quehacer profesional, cuando el que paga el salario es el Estado, o es una ONG, o es un privado, o es una práctica liberal en un consultorio que aparentemente no está atravesada por el Estado, ¿no? Digo, algunos por ahí tienen ese imaginario donde es el que paga el cliente, paciente, pero cliente, ¿no? Entonces, creo que estas son preguntas que nos tienen que orientar un poco, por lo menos que yo tomo en esta presentación para orientarme en relación a los interrogantes que derivaron de la invitación a la mesa. Entonces, bien. 10 minutos, bueno, la introducción la hice muy larga. Entonces, pensando en relación al estado actual de la psicología contemporánea, nos encontramos, creo yo, con
una disciplina científica cuyo maestro, ¿no? Es decir, cuya hegemonía recorta su objeto, incluso sus objetos de estudio, porque compartimos que la psicología es en rigor la psicología, ya creo desde Canguilhem esa discusión está creo que bastante explicitada y no está para nada saldada, por ahí ni siquiera es necesario saldarla o no sería muy viable. Pero incluso los objetos de las psicologías hegemónicas en la actualidad están recortadas o restringidas a una dimensión que es lo que Ian Parker se denomina como el complejo psicológico, ¿no? Como esta reducción de los procesos psicológicos a la esfera intrapsíquica, que es considerada en general ahistórica y asocial e invariante, transhistórica, ¿no? Este complejo psicológico es utilizado por las corrientes tanto de enfoque epistémico positivista como idealistas para la adaptación de los sujetos al servicio del status quo. Lo vemos con los enfoques conductistas, que tal vez en nuestro medio no son tan conocidos, porque tenemos el imperio del psicoanálisis en Argentina, pero sí los compañeros de Latinoamérica y en general en el mundo lo viven, ¿no? Lo vemos con los enfoques cognitivo-conductuales que sí están entrando un poco más en nuestro campo, en nuestra casa incluso también, y que tienden a, por ejemplo, a incentivar el desarrollo de miradas en relación, por ejemplo, al desarrollo de las competencias, ¿no? Las competencias individuales, la proactividad, que son discursos y que son líneas teóricas que entran en sintonía total con, por ejemplo, los debates actuales en relación a las reformas laborales, ¿sí? Que buscan la adaptación individual de los trabajadores y las trabajadoras a las tareas autónomas, autorreguladas, en el dominio privado, ¿no? Donde el tiempo se transforma en función de la incertidumbre del mercado. Lo vemos también en la reducción del sufrimiento mental en desequilibrios neuronales. Ayer un compañero hablaba justamente de esto, ¿no? La reducción del sufrimiento humano también a la sindromización, que se vincula en general a un medicamento y se legitima de esta manera la medicalización como salida frente al malestar en la cultura. Y todo esto desde ya invisibiliza la producción social, por ejemplo, de las enfermedades, lo que denominamos enfermedades mentales, desde los criterios de normalidad y anormalidad que son construidos, donde se objetivan en los manuales de los DSM, por ejemplo, para invisibilizar los determinantes o la determinación social de la salud y la dimensión de la atención, especialmente en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Pero también lo vemos en la reducción del sujeto a las vicisitudes del deseo inconsciente, incluso para pensar cuestiones netamente inscriptas en el campo de lo social, por ejemplo, de la salud pública. Y acá me permito hacer una digresión que me parece interesante, por lo menos que la que vengo pensando bastante. Formo parte también de la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto acá en la facultad, y el año pasado, a fin de año, hicimos una investigación en relación a la opinión de la facultad y particularmente estudiantes en relación a la posición respecto del aborto, cómo se trataba el tema en la facultad, etc. Participaron 571 personas, casi todas estudiantes, algunas docentes. Y si bien, por un lado, felizmente nos encontramos con que el 91% dijo que sí, que estaba a favor de la interrupción voluntaria, un porcentaje muy grande de los que dijeron que estaban a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, al mismo tiempo plantearon que estaban a favor del aborto voluntario dependiendo del caso por caso, o dependiendo de la responsabilidad subjetiva de la persona. Estoy a favor del aborto voluntario, ¿por qué? Dependiendo, claro, de la responsabilidad subjetiva, qué posicionamiento tuvo la persona gestante en relación al aborto, ¿no? Estoy a favor del derecho de todo, dependiendo del caso por caso. Y acá nos encontramos con una posición muy preocupante, ¿no? Un peligro, ¿no? Esta subsunción, ¿no? Del derecho a la salud, podríamos decir, a un orden meritocrático, a un orden conductual, donde se ubica también al psicólogo como policía moral, ¿no? A los psicólogos y psicólogas como policías morales. Y esto verdaderamente, nos interpela, ¿no? Ahí, ¿qué tipo de psicoanálisis se plantea en esta facultad? No era un caso, era un porcentaje grandísimo, ¿no? de discursos en este sentido reiterados. Entonces, desde la crítica a la psicología señalamos, o nos interesa, o me interesa señalar el modo en que ciertas
variedades de la acción y la experiencia psicológica son privilegiadas por sobre otras en el campo disciplinar y operan ideológicamente al servicio del poder, legitimando los modos dominantes de la cultura, la vigilancia y la autorregulación de la vida cotidiana. Frente a ello, surge entonces la necesidad de interrogarnos y además de interpretar la realidad, como diría Marx, nos interesa cuestionarla y transformarla en este caso a la realidad de la propia psicología. A partir de acá pienso en otras claves o en otras perspectivas, como hace un rato el compañero citaba a Holzam, también a Parker, Cuellar y Burman, que desde el campo de la psicología crítica los retomo para no solo criticar la psicología, sino para proponer otro modo de hacer psicología, otro intento o proyecto de hacer psicología, que lo que nos plantea fundamentalmente es construir una psicología simultáneamente en y contra la psicología. Una psicología que apela a la interdisciplina para delimitar el nuevo objeto de estudio, que son los procesos psicosociales, que se sitúan ahí en el gozne entre la frontera del campo, del complejo psi, ¿no? de esa cuestión más pensada como intrapsíquica, ajena de lo social, y que permite aprender el modo singular como coagulación contingente de lo histórico-social, o sea, en los sujetos como los sujetos situados, ¿sí? En nuestros procesos de subjetivación podemos coagular lo histórico-social de manera particular. Lo que cuestiona obviamente las fronteras establecidas en la academia y nos sitúa en la discusión de la vida cotidiana como núcleo, ¿no? Como eje, como escenario del desarrollo de nuestra práctica. Se parte entonces de comprender al sujeto como contingente, doliente, como ser singular con todas sus vivencias, un ser que es material y transitorio, no puro entendimiento, sino un cuerpo situado que siente, que es con otros, que es en relación con otros, que es social y que es histórico. Entonces, y ya termino, queda muy poquito, voy finalizando. En el proceso de crítica ubicamos entonces la necesidad de trabajar tanto una psicología de la política, ¿no? En referencia a la incidencia de los procesos psicosociales en los actos políticos, y en una política de la psicología cuestionando los supuestos hedonistas, individualizantes y normalizadores vigentes en muchos de los enfoques disciplinares. Asimismo, también me interesa plantear finalmente 3 procesos psicosociales que considero que deben ser elucidados fundamentalmente en la actualidad, porque involucran a modos de subjetivación contemporáneos y son, creo que, verdaderamente centrales de una praxis crítica. Uno es el proceso de mercantilización, ¿no? En tanto transformación de las capacidades humanas en objetos del mercado, y que implica pensar en las lógicas del consumo que organizan las lógicas de sentido de las prácticas sociales en nuestros contextos, que implica pensar en los fenómenos de mercantilización incluso de los cuerpos, ¿no? Como en el caso de la trata de personas, incluyendo la trata sexual, y el lugar de los consumidores que se presentan como una categoría social supuestamente igualitaria y que invisibiliza, por supuesto, las clases sociales, que responsabiliza frente a las violencias de la opresión y desde ya de la explotación bajo el término de, bueno, yo pagué. Y como operación ideológica invierte la carga de la superfluidad, ¿no? Lo que en realidad hoy estamos viviendo, que es la superfluidad de mercancías, se aparece a nosotros como superfluidad de sujetos, ¿no? Como superfluidad de personas, ¿no? Personas en situación de calle, ¿sí? Chicos y chicas en situación de calle, discapacitados, viejos, excluidos, trans, ¿no? Siempre que no puedan incorporarse al consumo como objetos o consumidores, son sujetos superfluos sobre los que tenemos que interrogarnos. Otro proceso que creo necesario problematizar tiene que ver con los procesos de la alienación, considerada como la reducción de la capacidad creadora del trabajo humano a la producción de objetos materiales e inmateriales que son a su vez forzosamente apropiados por otros. Y acá nos interesa pensar especialmente en relación a la psicodinámica del trabajo, su función en la construcción de la identidad y las nuevas coordenadas de localización del tiempo y del espacio a través de las tecnologías que en este contexto de reforma laboral, en estos contextos de crisis y flexibilización laboral, exacerban el malestar, el desgaste, las crisis identitarias, el burnout y demás procesos de precarización de la vida. Y finalmente, los procesos de individualización en el sentido de afecto simultáneo de responsabilidad y de impotencia, ¿no? de sentido, ¿no?
simultáneo de responsabilidad y de impotencia en las personas que se experimentan a sí mismas como poseedoras o como desposeedoras de cosas, en lugar de experimentarse como sujetos partícipes de las relaciones sociales. En este marco planteo la necesidad de incorporar la dimensión participativa en los procesos de investigación, la decisión explícita de la puesta en los procesos de investigación al fortalecimiento de los colectivos con los que se trabaja. En este marco retomo en general las perspectivas de Falsborda y la propuesta de la IAP, y donde lo que nos interesa promover o enfatizar como parte del componente, obviamente, de la investigación, que implica desde ya una transformación del otro y del sujeto que investiga, es la promoción de los procesos psicosociales de desnaturalización y problematización que son consistentes con esta praxis distinta desde una mirada más crítica respecto a nuestra disciplina. Bueno, nada más. Bueno, buen día. Soy Ricardo Maldonado de Razón y Revolución. Voy a tratar de ir, ya que vine acá y me perdí el partido por el tercer puesto, de que tenga sentido el diálogo, así que voy a ir tocando distintas cosas que justifican nuestra presencia acá. El primer punto que quiero plantear, yo soy psicoanalista, es que considero el psicoanálisis una disciplina científica. Primero porque no surge, a pesar de la presencia de Edipo en el psicoanálisis, no surge en el siglo V a.C., sino a finales del siglo XIX, después de Ramón y Cajal. Sin la ciencia neurológica es imposible que hubiera surgido la diferencia que lo hizo posible. La segunda cuestión es porque la cuestión del caso por caso no es más que una ratificación de la universalidad. El caso por caso significa el caso por caso dentro de un universo. Un mono no entra dentro del caso por caso. Caso por caso tiene la matemática, cada polinomio se resuelve de una manera distinta y todos son polinomios. La tercera cuestión, porque el psicoanálisis es una disciplina estrictamente materialista. Toda la concepción del sujeto surge de la materia. Si uno busca la raíz del surgimiento del sujeto, son emisiones sonoras, toqueteos, acunamientos, o sea, antes que exista el significado, existe el cuerpo. Luego, ese cuerpo tiene que generar algún tipo de sentido a partir de la materia y no viceversa. Es relacional, es imposible pensar el psicoanálisis si no es en relación con los otros. No hay ningún tipo de esencialismo en la construcción de un sujeto, y es dialéctico. Hay elementos que se niegan y producen el movimiento. Por lo tanto, todo lo que el psicoanálisis estudia como sujeto es un sujeto que cambia. Dicho esto, ahora me voy a referir a los practicantes del psicoanálisis, que son los practicantes de la psicología en general. No es importante para definir qué son, qué piensan. Nunca para el marxismo es importante lo que piensa alguien para definir qué son. Si fuera así, no habría trabajadores en Argentina, porque la mayor parte de los trabajadores no piensan que son trabajadores como su definición más importante. Lo más importante para definir qué somos los psicólogos es cómo trabajamos. Y la mayor parte de los psicólogos trabajamos de manera dependiente de un patrón que nos contrata, en varias formas, más o menos espuria, algunos con salarios y relaciones de dependencia, otros con formas como el monotributismo, que es una forma asalariada espuria, otras de manera ad honorem. Dicho en términos de clase, son personas que no poseen medios para ganarse la vida a través de ellos, ni siquiera autoexplotándose como un pequeño burgués, y mucho menos explotando a otros. Esto para la mayoría de los psicólogos. Así que lo que voy a decir se refiere a la mayoría de los psicólogos. Obvio que algunos psicólogos tienen la posibilidad de trabajar en forma independiente y muchos menos, otra porción mucho más pequeña, explotan a otros. No puedo tener una posición que incluya tres clases distintas, yo soy socialista. Dicho esto, esta cuestión puede ser oscurecida o esclarecida. Esclarecida, lo voy a desarrollar al final, es si uno reconoce su pertenencia de clase,
oscurecida es si yo niego esta dependencia jerárquica de una disciplina particular con respecto a la disciplina general de la sociedad, y por lo tanto me veo llevado a pensar que esta disciplina particular puede opinar sobre todo. El ejemplo que yo quiero dar de oscuridad tiene que ver con textos de Lacan. El primero es un texto que si uno no está en transferencia con Lacan, cuando lo lee le tiene que llamar la atención. Es el seminario donde cuenta que lo han excomulgado. Llora amargamente que ha sido excomulgado como Spinoza. Lo que le pasaba a Lacan es que lo expulsaban de un club porque no quería pagar la cuota. Digamos, en la sociedad civil no pertenecer a una sociedad no es tan grave, no le iban a pisar en la sinagoga, no iba a perder todo el lugar en una sociedad que estaba absolutamente organizada alrededor de una lógica. Él y Spinoza no tenían nada que ver. Le decían, si sos de Independiente no podés jugar al fútbol en la cancha de tenis, y por eso lo echaban. ¿Cuál era el dolor de Lacan, que está expresado como una exageración absoluta? Le complicaban la manera de ganarse la vida. No es que Lacan se iba a morir de hambre, pero evidentemente pertenecer a una institución prestigiosa o no pertenecer, todos lo sabemos, permite vivir mejor o peor. La segunda cuestión es más teórica, que es luego del Mayo francés, cuando dice que es isomórfico, por eso la pregunta que te había hecho antes, que es isomórfica la plusvalía con el plus de gozar. Esto no me voy a meter con lo que significa desde el punto de vista de la técnica psicoanalítica. Desde el punto de vista de la plusvalía no es así. Un concepto absolutamente individual, particular, limitado a cada sujeto, no tiene ninguna relación con una forma de captación de excedente cuya característica central es ser social. No solamente social, sino totalmente social. La plusvalía no es lo que un patrón le quita a un trabajador. La plusvalía es lo que la clase explotadora, capitalista, toma de los trabajadores e inclusive de los sectores capitalistas menos competitivos. Es muy difícil ver que esto tiene la misma forma cuando tienen formas opuestas. Una relación tan singular como el plus de gozar, que permite ser trabajado con un método tan particular como la asociación libre, con una asociación tan social y tan universal como la plusvalía, que para entenderla yo necesito entender lo que está pasando inclusive en el otro extremo del globo. Como ven, el oscurantismo, ¿qué es? Yo extiendo mi particular manera de abordar un objeto muy limitado a la comprensión de la sociedad completa. ¿A dónde lleva esto? Lleva a que se analice, por ejemplo, el surgimiento del último gobierno como masocrismo primordial. No sé si lo leyeron en página 12. Del Carril. Masocrismo primordial es gente que le gusta hacerse romper el culo. Bien. Un psicólogo termina extremando su lógica particular, queriendo explicar un movimiento social como una forma particular de posición singular. Esto es lo único que voy a citar, pero lo quiero leer porque es la declaración de APA que dice que es un proyecto de gobierno con la meta de destruir nuestro país como lugar de identidad subjetiva y como espacio donde mora la esperanza. Entonces les pasa lo mismo, cuando leen espacio donde mora la esperanza tienen ganas de llevar la mano a la pistola, ¿no? Pero más allá del término, no es una clase social que se rige por leyes objetivas de la economía y cuyo principal eje es la recomposición de la tasa de ganancia. Es gente mala. Es gente mala que quiere destruir nuestro espacio donde mora la esperanza. Macri Gato. Esto obnubila el pensamiento porque en lugar de estudiar las leyes objetivas, tendenciales de la economía, yo creo que hay maldad o perversión o algún tipo de cuestión subjetiva y no veo no solo lo que está sucediendo a nivel de la sociedad de conjunto, sino dónde estoy parado yo. Entonces, ¿dónde estoy parado? En el proceso de proletarización creciente de las capas medias, de los pequeños burguesías y de toda capa que en el surgimiento del capitalismo no se ubica claramente como trabajador asalariado o como patrón explotador.
¿Qué sucede con los psicólogos? Piensen que un pequeño núcleo de psicólogos al comienzo, a mitad, mejor dicho, del siglo XX, tenían una gran cantidad de trabajo independiente para atender a una capa media bastante numerosa. Somos 80.000 hoy. Las facultades desde el año 57 hasta ahora se han multiplicado. La clase media desde el año 50 para ahora se ha achicado. Somos muchos para ofrecer un servicio que pocos pueden pagar en términos de tratamientos individuales. Es un proceso social. No nos pasa a nosotros, le pasa a los médicos. No nos pasa a nosotros. Bueno, ustedes son más jóvenes que yo. Cuando yo era chico compraban en un almacén. ¿Saben lo que es un almacén? Qué bien. Se nota que tienen... ¿De fiado? Han leído historia. ¿De fiaban? Compraba un almacén en el de Cloti, un lugar donde yo iba y había una señora que dueña del almacén y a la vez trabajadora del almacén y me vendía las cosas en una cantidad mucho menor de oferta de la que hay ahora. No había por toda la ciudad grandes supermercados donde todas las Clotis ahora son empleadas del señor Coto, del señor Carrefour, y solo cobran un salario por realizar un trabajo muy determinado, muy limitado. O sea, Cloti era mi clienta. Yo era su cliente, pero ella era la mía. Ella se iba a analizar luego, porque era una pequeña burguesa que seguramente tenía la posibilidad, hoy no. Hoy es la empleada de Carrefour que va a ir a atenderse con el psicólogo que trabaja para OSECAC. Si no vemos este movimiento social, porque creemos que todo se trata de maldad o tendencias subjetivas, no entendemos qué es, sí, a dónde vamos. Entonces, ¿qué quiere decir proletarización? Que tiene, no solamente que yo paso de trabajar para mí a trabajar para otros, sino que tiene dos momentos la proletarización como fenómeno general. Primero, me contratan para que yo haga lo que sé. Luego, en un proceso más profundo, me contratan para que hagan lo que quiere el patrón. Volvamos a Lacan. Se va de la asociación esta civil en la que trabajaba, se va porque no puede determinar las condiciones del tratamiento. ¿Qué hace un lacaniano del siglo XXI? Le suplica a OSDE que lo tome, aunque tenga que trabajar el horario que él quiera, en el consultorio que quiera, facturando lo que el otro quiere, con un postnet, rindiendo informes y reuniéndose para dar esos informes porque quiere trabajar. O sea, el lacanismo surge como una decisión para defender formas particulares de trabajo y los lacanianos terminamos suplicando que nos digan cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la proletarización es un fenómeno económico, social, relativo a las clases sociales, que no depende de lo que yo piense, sino de cómo funciona el capitalismo. Este proceso puede llevar a dos cosas. Es las dos salidas del trabajo. Una es el enardecimiento corporativo. Si yo me veo amenazado, una posibilidad que tenga es enardecerme, enloquecer en qué importante, qué es lo que yo hago. Veo que está siendo amenazado, pero entonces yo me pongo más caprichoso. Nada es más importante que lo que yo hago. Todos los demás hacen tonterías. La ciencia es una cansada. Solamente nosotros entendemos el funcionamiento humano. Las neurociencias son parte del neoliberalismo. La neurociencia es el estudio del funcionamiento del cerebro. ¿Por qué debería ser neoliberal? En todo caso, podrá ser utilizado por alguna clase social algún efecto de ello, pero estudiar el cerebro tiene que ser maravilloso. Hasta ahora no conozco a nadie que analice a una persona descerebrada. O sea que alguna relación cerebro-subjetividad está vigente. Bien, ¿por qué estudiarlos en negativo? Porque es la reacción corporativa. Defiendo mi manera de ganarme la vida, lo primero que hace un trabajador. Si yo defiendo la manera de ganarme la vida, tengo que enardecer, profundizar, defender cada particularidad de esto, aún contra otros trabajadores que tienen otra particularidad. La otra salida es pensar que como trabajadores lo más importante fuera del aspecto disciplinar, de la subjetividad particular, es considerarnos parte de la clase que sufre las mismas miserias
y los mismos procesos que estamos describiendo. Un psicólogo que entiende esto, independientemente de cuál sea su elección disciplinar, tiene que ser socialista. Si no quiere serlo, el proceso, la dinámica general social va a seguir avanzando, porque no está en la cabeza de las personas, está en las leyes de la economía. Entonces, la postura, para mí, que todo psicólogo tiene que asumir, y no depende de lo que piensa, sino de lo que hace, es clase contra clase. ¿Qué significa clase contra clase? No hay otra alternativa. Clase contra clase significa que aún con nuestras diferencias subjetivas, lo que nos une es el común lugar en el que somos expoliados de nuestro trabajo en forma de plusvalía. Entonces quiero dar dos ejemplos de qué es clase contra clase y qué no es clase contra clase, para entender o para justificar mi presencia acá. Me quedan justo 5 para dar los dos ejemplos. Primer ejemplo de clase contra clase. Como esta crisis que describí no solo afecta a los trabajadores, sino, como dije antes, la plusvalía afecta a sectores burgueses también, porque al nivelar mediante tasa de ganancia quién gana y quién pierde, además de los trabajadores, además claramente de la pequeña burguesía que tiende a desaparecer, los sectores burgueses menos competitivos también se ven complicados. La burguesía no es, en principio, salvo amenaza revolucionaria, un bloque homogéneo. Clase contra clase significa dejar un poco de lado las pequeñas diferencias de ese bloque no homogéneo que compite entre sí y que solo se unifica ante la revolución. Una de las diferencias una de las formas de responder diferentemente a esto es la escisión. En distintos sectores del mundo, burguesías o sectores burgueses quieren desprenderse de un Estado mayor no en el sentido militar, sino un Estado mayor, y poder aplicar un gobierno de una zona de acumulación menor con las ventajas que da el particularismo. Por ejemplo, la burguesía catalana, pero también, por ejemplo, la burguesía cruceña de Santa Cruz de la Sierra, o la burguesía del norte de Italia, la Lega Nord. Esto es el particularismo, lo contrario al procedimiento, al proceso que la burguesía como clase revolucionaria y progresiva instauró, que es unir cada vez en bloques mayores a la humanidad. ¿Qué hacemos cuando la burguesía nos llama a defender el particularismo? Nada, es un problema de la burguesía. Puigdemont y Umberto Bossi no son distintos, parecen distintos. La burguesía catalana es tan burguesía como la burguesía lombarda. La burguesía cruceña también. No importa lo que digan, vuelvo a lo mismo, son las leyes de la economía y las leyes del capitalismo. La burguesía catalana lo que quiere es limitar una parte de acumulación en donde la explotación de las que ahora serían minorías extranjeras, ¿no? Los gallegos y los madridistas serían en la República Catalana extranjeros. Les pasaría lo mismo que le pasa acá a los bolivianos. Bien. Otro ejemplo. Todos vimos hace un mundial atrás cómo la clase obrera brasilera repudiaba los ajustes del gobierno del PT-PMDB. O sea, el gobierno PT-PMDB reprimía, aumentaba los transportes, enfrentaba movilizaciones. Terminó el ciclo alcista de las commodities y empezó otro proceso donde se enfrentaba a las masas. Luego de esto vino una crisis del gobierno PT-PMDB. Ante esa crisis la burguesía se dividió. Gobierno PT-PMDB votado dentro de la lógica de la democracia burguesa. Dividido el gobierno PT-PMDB, una parte se enfrentó a otra parte de sí mismo. Tan votado era Temer como Dilma porque habían sido votados juntos. ¿Qué hacemos cuando una parte de la burguesía intenta ajustar las cuentas con otra parte de la burguesía a ver de qué manera se aplica mejor el ajuste que ya venía aplicando? Nada. Si estamos diciendo que lo importante es clase contra clase, las distintas formas dentro de la institucionalidad burguesa para elegir el mejor camino para la represión y el ajuste
no son problema de los trabajadores. O sea, clase contra clase significa, hay una clase poseedora cuya función central es explotar y organiza la vida humana a través de la explotación y la ganancia, y hay una clase explotada que tiene que enfrentar esto o toda la humanidad se va a ir al tacho. Los psicólogos tenemos que agruparnos en una organización cada vez mayor, cada vez más grande, para enfrentar a la clase capitalista, esa que explota de distintas maneras y que solo se va a unificar, y en ese momento va a ser demasiado tarde para nosotros cuando los amenacemos con la revolución. Muchas gracias. Me lo agarro yo. Me lo empodero. Bueno, buenos días a todos. Perdón porque estoy con la voz un poco tomada. Mi nombre es Hernán Escorofit, soy psicoanalista lacaniano, militante del Partido Obrero, secretario general de la AGDU acá en la Facultad de Psicología y miembro de APEL, la agrupación de psicólogos en lucha. Ahora sí. Miren, en principio, tomando el título de la mesa y también tomando lo que decían mis compañeros, compañeras, colegas, tanto Malena como Ricardo, en algunos aspectos, en relación a la posición de los partidos de izquierda ante el estado actual de la disciplina y de la psicología, sumándome al inicio de la intervención de Malena, también, o en este caso me puedo hacer cargo de lo que digo, me siento un poco un estafador, ¿no? Porque es venir a sentarme acá representando, siendo psicólogo, psicoanalista, militante del Partido Obrero, y decir, el Partido Obrero no tiene una posición oficial y formal frente al estado actual de la disciplina. Estamos hablando de lo que es el título principal de la mesa, lo cual cualquiera podría, cualquiera podría pensar, bueno, ahora se levanta y se va, ¿no? ¿Qué tiene para aportar si su partido, al cual viene a representar, no tiene una posición oficial y actual sobre el estado actual de la disciplina, y con todos los vericuetos que podemos pensar en qué quiere decir o cuál sería el estado actual o qué entendemos por el estado actual de la disciplina? Voy a tomar, como decía Lenin, ¿no?, el análisis concreto de la situación concreta, y que bastante bien lo desarrollaba recién Ricardo, sobre, no sé si el estado actual de la disciplina, pero sí el estado actual de los psicólogos, y en este cuadro que bien describía él sobre el proceso de pauperización, precarización y proletarización, por sobre todas las cosas, que los psicólogos, englobo todo el universo de psicólogos, psicoanalistas y no psicoanalistas, entran en esa categoría sobre la base de un fenómeno histórico de época, que es cómo repercute la crisis capitalista mundial en este mecanismo o esta consecuencia de proletarización del psicólogo como profesional liberal, pequeño burgués, etcétera, etcétera. Y digo que me parece que es importante, en primera instancia, porque es una de las temáticas que han sido parte también de estas jornadas, ¿no? Cómo se desenvuelven las condiciones materiales y laborales del psicólogo en esta suerte de proletarización, en todos los niveles que se les ocurra, ¿no? El psicólogo que trabaja en el sector público, bajo modalidades de contrato basura, bajo monotributismo, que bien lo describía Ricardo, el psicólogo que también trabaja en fundaciones y ONGs en condiciones de absoluta precarización, el psicólogo que trabaja en programas del Estado, como Poli, que estuvo en la mesa anterior, bien describía en qué condiciones se desenvuelve, y tomando hasta el psicólogo
vieron que hay un término que se ha acuñado últimamente, que es el hippie con OSDE, ¿no? Acá sería el psicólogo proletarizado de OSDE, con Postnet, ¿no? Que piensa que en parte su salvación está en integrar la cartilla de OSDE, porque el copago de OSDE es un copago considerablemente mayor a lo que puede pagar un copago de obra social o de una prepaga que no llega, ¿no es cierto?, al estatus y al nivel que tiene OSDE. Y creo que esto es muy importante destacarlo, o por lo menos yo puedo contar ahí, si no, la posición oficial del Partido Obrero frente a al estado actual de la disciplina, sino cómo interviene el Partido Obrero frente al estado actual de los psicólogos en este cuadro y en este trasfondo de pauperización y proletarización, en relación a distintas experiencias y movimientos que algunos de manera más embrionaria, otros de manera más desarrollada, se van desarrollando. Para tomarlo casi de la naturaleza sumesa, a posteriori de la culminación de esta mesa redonda, se va a realizar en el hall de abajo una asamblea de prestadores precarizados en salud y educación, de los cuales muchos que lo integran son psicólogos, pero también trabajadores del campo de la salud mental que tienen interdisciplinarios de otras profesiones, que se están organizando para denunciar que las obras sociales, mayormente gestionadas por la burocracia sindical del triunvirato de la CGT, en algunos casos, hace 10 meses, un año, que no les pagan que no les pagan directamente. Además que en momentos de paritarias han tenido de aumento, digo esto entre comillas, un 0%, por lo tanto, vaya si no es una proletarización de los psicólogos en ese sentido. Os retomo también la experiencia de los cuales las tres fuerzas que estamos sentados en esta mesa integramos como un espacio en común, que es la de los jóvenes científicos precarizados. Digamos, estamos hablando de científicos, del CONICET, con posgrado. Acá tenemos nuestro coordinador de la mesa, es uno de ellos. Un ejemplo de ellos, por eso, ¿no? Como muestra, como dijo Malena, basta un botón en el sentido, no un botón, en otro sentido. Si no, Nicolás se va a enojar. Claro, Nicolás es como mi super yo a la izquierda encima, ¿no? Lo cual es un poco engorroso para alguien que se define como militante de izquierda. Y peor siendo un neurótico obsesivo como yo, donde saben que el problema del tiempo y la finitud de la vida no es una variable menor, ¿no?, en la subjetividad. Bien, los jóvenes científicos precarizados de las distintas profesiones que integran, que han sido protagonistas en la toma del CONICET, en la famosa toma del CONICET de finales del año 2016, y que vienen de hace pocas semanas de tomar el hall del CONICET y de arrancarle al Estado y a la patronal una serie de reivindicaciones, y no se han dividido por discusiones epistémicas si son de tal o cual orientación. En este punto en común, donde están atravesados todos ellos también, por este fenómeno de proletarización, precarización y pauperización, han construido una experiencia de frente único para luchar con un programa que después puede ser discutible, que puede tener tales o cuales reivindicaciones, pero las diferencias teóricas no los han dividido. Tienen una política de frente único, y en ese sentido los psicólogos estamos, por todo esto que tanto comentaba Malena, Ricardo, y estoy tratando de resaltar yo, tenemos una obligación en este cuadro de situación. ¿Por qué digo esto? Hay fenómenos que son concretos, además de, por supuesto que es concreto que un psicólogo prestador de una obra social, una prepaga, no tiene un aumento desde hace un año, está precarizado por todas las cuestiones que decíamos, pero nosotros estamos en este momento, estamos a días o semanas de un acuerdo cerrado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que ya empezamos a conocer la letra chica, y estamos en los prolegómenos de un recorte de 350.000 millones de pesos al presupuesto, que incluye despidos, mayor precarización, y que esto nos va a repercutir. Un mes y medio atrás, la publicación de la resolución 1254 del Ministerio de Educación, donde a los psicólogos nos termina igualando para abajo o tecnificando, no es ni más ni menos que
ingresar por una colectora y una ventanilla alternativa al Congreso una reforma laboral para los psicólogos, porque nos van a devaluar el salario frente a eso. Y acá, por supuesto, que pueden surgir cuestiones, digamos, corporativas, en el sentido de decir, no, yo soy psicólogo, no soy un coaching. No me comparen con un coaching porque me ofendo y me voy, ¿no? Y nos pueden afectar al narcisismo profesionalista y pequeño burgués que podemos tener los psicólogos, como también los propios colegios de psicólogos pueden poner el grito en el cielo, pero en términos corporativos, y no para denunciar que este proceso de degradación salarial del psicólogo en realidad está inscrito en una degradación salarial de conjunto, para toda la clase obrera de este país, y donde estamos obligados a salir a pelear, no en términos corporativos, sino con una perspectiva de conjunto con todo el movimiento obrero, que en este momento está sufriendo los techos en las paritarias, la degradación salarial, como, digamos, como inicio. No es que bien saben que lo peor ya pasó, lo peor está por venir. Entonces, creo que es muy importante ese debate, donde también es ineludible qué perspectiva política tenemos que enmarcarnos en términos de un programa y una orientación, porque ya sabemos quién es el malo, lo digo en términos irónicos, en relación a lo que decía Ricardo del texto de APBA, ¿no? Sobre que no es un problema de malos obreros, es un problema de clase social y de una orientación social de una política de Estado. Ahora, ¿cómo vamos a revertir o a derrotar el ajuste de los malos? ¿No? Diciéndolo con nombre y apellido del gobierno de Macri. Esperando el 2019 para votar un frente entre quizás el PJ y el kirchnerismo, que se vienen a presentar como una alternativa, o mejor dicho, más que como una alternativa, como un recambio a esta crisis y a este derrumbe que estamos asistiendo en términos de una crisis económica y social y a un derrumbe político del gobierno de Macri, que por más que alguno ponga el grito en el cielo que está más fuerte, ojo, esta oleada represiva. La oleada represiva del gobierno de Macri no es de ninguna manera un indicador de fortaleza política, sino de debilidad. Por lo tanto, hay en este momento dos estrategias. O nos sumamos a hacer furgón de cola de un recambio para el 2019 en las urnas, o nos sumamos a una perspectiva de lucha como psicólogos en este marco más general de ataque a la clase obrera argentina, para derrotar el ajuste de Macri en las calles, en los lugares de trabajo y con la huelga general, que por supuesto no es soplar y hacer botellas, sino que hay que construir las condiciones para también elaborar nuestra propia salida como parte de la clase trabajadora. Primera cuestión. Segundo, 10 minutos, 8 minutos ya me queda, porque me dijiste 10 hace 2 minutos, ¿no? Sí. Bien, y tengo el minuto que le sobra a Ricardo, así que me lo sumo. Segunda cuestión, miren, también, y tomo algunos debates que se dieron en la mesa anterior, comparto lo que decía Ricardo, hay como una suerte de, y creo que también, por lo que voy a decir, pasa con el lacanismo, hay una suerte de corrección política, mejor dicho, en nuestro mundillo sí, de decir, de que parece que es políticamente correcto y progre pegarle a las neurociencias, ¿no? Neurociencia, medicalización, laboratorios, va. Por supuesto que yo coincido sobre los muchísimos aportes que como una disciplina científica pueden hacer las neurociencias. Creo que el compañero de Chile decía en la mesa anterior como que un poco las políticas más públicas en Chile están más ligadas, ¿no? a las neurociencias. Por lo tanto, no podemos no podemos acusar a las neurociencias de derechistas, porque también puede terminar siendo derechista el psicoanálisis, también pueden terminar siendo derechistas la propia psicología comunitaria, e inclusive también pueden terminar siendo derechistas los estudios de género. Digo esto porque son disciplinas que acumulan un saber, como toda disciplina científica, ahora orientadas y aplicadas bajo un interés social determinado, por supuesto que pueden. Entonces, esto es importante decirlo porque, el psicoanálisis, ni que hablar de quienes hegemonizan la camarilla lacaniana, de Miller para abajo toda la eolia MP, que en algún momento hasta han exigido entre los años 2000 y 2010, aspiraban a ser
dentro del Estado francés, en las políticas públicas en salud mental del Estado francés, aspiraban a ser la disciplina oficial. Como también el Banco Mundial toma el concepto de empoderamiento y autogestión, que pueden parecer tan, vamos a decirlo así, entre comillas, progres, también han sido y son usados en los papers del Banco Mundial en salud mental, pero no con la idea de decir empodérense, rompan con el tutelaje de esto, de aquello, de construyanse, autogestionense, bla, 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 sino con la idea de deslindar al Estado las responsabilidades de Estado en el campo de la salud mental. Entonces, el empodérense, que Cristina Kirchner lo decía cada 3 palabras como significante amo en los últimos años de su gobierno, todo era empoderarse, todo nos empoderaba, era un festival maníaco de empoderamiento en términos discursivos. En realidad no es ni más ni menos que decir, arréglense, el Estado ya no tiene esta responsabilidad, así que si quieren júntense, hagan talleres, organícense, hagan lo que quieran, pero nosotros en esto tenemos que pagar la deuda externa. Entonces, hay que tener también, hay que tener también cuidado en emparentar las orientaciones teóricas y las disciplinas o ponerles un rótulo de si son derechistas, si son reaccionarias, porque el problema no son las disciplinas, el problema acá son los programas políticos y las orientaciones políticas de los gobiernos concretos y de las situaciones concretas. Por último, también en sintonía con esto, yo como psicoanalista lacaniano repudio hacer un psicoanálisis aplicado de los fenómenos históricos y sociales. Bueno, en esto, desde la izquierda lacaniana y las barbaridades que Jorge Alemán y compañía vienen publicando hace años, donde pretenden desplazar al marxismo como una herramienta de estudio y de práctica y de transformación, y ponerlo a Lacan, o tomar las categorías de Lacan como una suerte de herramienta de análisis y de hacer una especie de epistemología de psicoanálisis lacaniano de masas, a mí me parece que es aberrante. Ricardo nombraba el ejemplo, bueno, yo lo voy a decir el nombre, ¿no? Que fue un psicoanalista que se referencia como lacaniano y kirchnerista llamado Alejandro del Carril, que habló del masocrismo, ¿no?, primordial. En realidad fue un artículo que sale en página 12 a posteriori del triunfo de Macri el año pasado en Las PASO, donde él estaba totalmente decepcionado, como la gente, voy a tomar los términos también que decía Ricardo, discúlpenme si es un poco soez, ¿no? A la gente le gusta que le rompan el culo, vota a sus verdugos, vota a sus propios ajustadores, por lo tanto, la conclusión es que le gusta que le rompan el culo, así que mucho no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? El masoquismo es el masoquismo, un punto de fijación, gozan con eso, mucho no se puede hacer. Yo repudio todo este tipo de orientaciones, ¿no? Y por último, me parece que, y con esto sí cierro, no hay nada a veces más falaz y mentiroso que un militante en un espacio público diciendo con esto cierro, ¿no? Seguramente que tenemos pendiente hacer distintos debates teóricos. Yo no creo que haya que... No es momento para rompernos la cabeza sobre cuál debería ser la orientación teórica oficial, entre comillas, de la izquierda o de la clase obrera. Acá ya se dijo, el estalinismo se rompía la cabeza para declarar disciplinas oficiales. Esto es la psicología oficial, esto no es la psicología oficial, esto es psicología burguesa, esto es psicología proletaria. Y así lo proscribieron a Vygotsky en su momento, al mismo Freud, y hasta Trotsky fue perseguido porque Trotsky en un momento depositó altas ilusiones en poder fusionar, bueno, de manera estéril, ¿no? El psicoanálisis con la psicología con la reflexología pavloviana, lo cual era prácticamente imposible, pero podemos asumir que Trotsky está castrado también, o yo con 28 años de militancia trotskista no tengo por qué decir, no se pudo haber equivocado. Sí, ¿por qué no? Como Lacan, como Freud, se pudieron haber equivocado, y de hecho Lacan, y esto, la intervención de Agustina y de Ricardo, a mí me parece que es muy importante el concepto de plus de goce, desde el seminario 17 de Lacan, pero alguna homología que hace con la plusvalía de Marx, la pifia.
Evidentemente había cuestiones de incomprensión de Lacan en el saber o en el desarrollo teórico de Marx. ¿Por qué no? Un minuto. Tomo ¿es el minuto que me robé, Ricardo? No, si no son 2. Voy a tomar justamente Trotsky en uno, bueno, de los textos que yo considero más bellos, que es Literatura y Revolución. Él lo publica en 1924, ¿no? En el año de la muerte de Lenin, donde ya se empezaba a discutir cuál tenía que ser la cultura proletaria, el arte proletario ante el surgimiento de la Unión Soviética. Y en el capítulo 6 de Literatura y Revolución, Trotsky dice, hago un recorte, por supuesto, totalmente discrecional y arbitrario, desde mi deseo y no desde ninguna visión objetiva. La clase revolucionaria no puede interrumpir su combate porque el partido no ha decidido todavía si debe aceptar o no la hipótesis de los electrones y de los iones, la teoría psicoanalítica de Freud, la genética, los nuevos descubrimientos matemáticos de la relatividad, etc. Evidentemente, después de haber conquistado el poder, el proletariado tendrá posibilidades mucho mayores para asimilar la ciencia y revisarla. Pero también en este caso es más fácil decir las cosas que hacerlas. No se trata de que el proletariado aplace la edificación del socialismo hasta que sus nuevos sabios, muchos de los cuales tienen hoy los pantalones rotos, hayan verificado y depurado todos los instrumentos y todas las vías del conocimiento. Rechazando lo que es manifiestamente inútil, falso y reaccionario, el proletariado utiliza en los diversos dominios de su obra la edificación, los métodos y los resultados de la ciencia actual, adaptándolos necesariamente con el porcentaje de elementos de clase reaccionarios que contienen. El resultado práctico se justificará en el conjunto porque la práctica sometida al control de los objetivos socialistas operará gradualmente una verificación y una selección de la teoría, de sus métodos y de sus conclusiones. Mientras tanto, habrán crecido los sabios educados en condiciones nuevas. No es mi idea hacer un cierre escolástico de Trotsky y tomarlo como lo dijo Trotsky, así que esta es la verdad absoluta, sino destacar cómo dialécticamente no estamos obligados, por la etapa histórica en la que estamos, a rompernos la cabeza. Podemos discutir en el interín si el psicoanálisis es esto, aquello, si Lacan, si Freud, genial, y para eso es muy importante la organización de estas jornadas. Pero como psicólogos, psicoanalistas, trabajadores de la salud mental del campo de la izquierda, me parece que hoy las prioridades, que sería un lujo y hasta una irresponsabilidad si anteponemos como prioridad rompernos la cabeza y los cuernos para ver cuál es la corriente teórica formal y oficial del campo de la izquierda y de la clase obrera. Creo que hoy las prioridades son otras y las intenté destacar y más o menos resumir en esta exposición. Muchísimas gracias.
sindical principalmente, de los psicólogos y de otras disciplinas, digamos, asociadas a la salud mental. Por ejemplo, los psicólogos, los prestadores de las obras sociales como IOMA en la provincia, también en un proceso de discusión, bueno, la conformación de un sindicato. Quería preguntarles, también teniendo en cuenta estas últimas disposiciones, resoluciones del gobierno, ¿cómo valoran la conformación de sindicatos que agrupan principalmente a psicólogos en relación monotributistas o que trabajan por su cuenta, ¿no? Porque particularmente a través, digamos, trabajando en una institución del Estado y militando en ATE, se observa, digamos, como... me pregunto eso, ¿qué puede pasar con la conformación de un sindicato de psicólogos cuando hay psicólogos que están insertos en otros reinos? Quería hacer una como definir el título es la posición de los partidos de izquierda. Y si comprendí, digamos, los partidos aún no tienen tomado una posición en torno a la disciplina. O sea, que ustedes comentaron la posición que ustedes tienen. Como militantes de los partidos tenemos, pero no de los partidos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en el partido, cómo militar en el partido para que el partido tenga una posición sobre el tema y sobre salud pública en general y consultar cuáles son los mecanismos y la organización que sus partidos tienen para expedirse sobre el tema, ¿no? O sea, cuáles son todos los mecanismos orgánicos que el partido tiene o que los partidos de izquierda tienen para expedirse oficialmente como partido sobre determinado tema, en este caso salud pública, psicología. Bueno, contesto en todos y después seguimos. Pienso, no. Yo estoy para contestar las tres, pero no. Vieron que al neurótico elegir le cuesta un poco, porque nunca queremos perder nada, pero bueno. Yo contesto la primera. Dale, agarrate la primera, ahí está. La del el núcleo proletariado, porque tiene que ver exactamente con la exposición anterior. Me parece que el lumpenproletariado no es desocupado, no es marginal no es una categoría marxista, es una categoría, no sé, sociológica, casi diría moral. Excluido no es una categoría marxista, esto es muy importante. La palabra inclusivo es una palabra antimarxista. ¿Por qué no hay nadie que esté fuera para el marxismo? El desocupado es un trabajador que coyunturalmente no tiene trabajo. Lo que lo define un desocupado es no tener medios de vida como un pequeño burgués, ni capital para explotar como un burgués. Por lo tanto, es un trabajador en el momento en que no tiene trabajo. Tanto está definido así que el lugar del desocupado es como una fracción de la clase obrera, o sea, el desocupado porque busca trabajo, no porque... nadie considera un rentista un desocupado. Está claro que no es el que no trabaja, sino el que necesita trabajar. Así que la primera cuestión es, nuestro gran problema hoy es, no existen esas capas que existían hasta en algún momento fueron desapareciendo, poderosas capas medias como el campesinado, la pequeña burguesía, con las cuales hacer alianza, la revolución permanente del 17. Millones y millones de campesinos y un pequeño grupo de proletariado. Hoy no existe eso, existen distintas fracciones de la clase obrera, precarizada, registrada, en blanco, en negro, sin trabajo. En eso yo no haría ninguna distinción. No hay posibilidad de pensar esto como lumpenproletariado. Al menos cuando Marx se refiere al lumpenproletariado, son más bien no solo sectores de... De linchera. No. En aumento, a mí me parece que hay algo del lumpenproletariado que está ligado a la linchera, ¿no? Cuando Marx dice que el lumpenproletariado, el problema de esa clase social es que puede estar al servicio del capital. Y me parece que... Bien, ahí está. No sé si se refería a linchera ahí. Donde lo menciona... No, por eso... No, donde lo menciona
Donde lo menciona, que es en el golpe de Luis Napoleón, lo que Marx menciona ahí es un barra brava. Claro. Yo no queremos pensar en un lumpen proletariado, es un una barra brava. patota Es un sobre- tipo patotero, asignado a una tarea del Estado burgués, pero hecha de manera lateral, pagado, pero desclasado. Ese es el lumpen proletariado. Si lo queremos ubicar, es eso. Ahora, una villa no. Pandillas de Nueva York. Claro, el barra brava, el tipo que está metido en todas las peores escorias de la burguesía, haciendo una tarea que la degradación del sistema burgués lo pone ahí. El barra brava podría ser, pero vuelvo a decir, en una villa hay algún barra brava, hay algunos sectores de esto, la mayor parte son gente que trata de ganarse la vida. Por eso, digo, la idea de marginalidad y lumpen proletariado no se superponen, aunque vivan en lugares parecidos. La otra cuestión que también tiene que ver con la estructura, por eso lo digo de los excluidos, es todos estos sectores que tienen cierta marginalidad con respecto al circuito oficial, siempre aspiran a integrarse. Digo esto porque la idea de que estamos gobernados por mafiosos es una estupidez. No estamos gobernados por mafiosos. Si alguien vio El Padrino es una película basada en un mafioso que todo lo que quiere hacer es ser reconocido. Como dice en un momento, yo quiero que mi hijo sea senador. Porque el tipo sabe que el sistema burgués es mucho mejor que el sistema de la mafia, que son burgueses de cuarta, aunque tengan miles de millones, ¿no? Escobar Gaviria sabe que un burgués colombiano vive mejor que él. Vivía mejor que él, mejor dicho. ¿Por qué? Porque esa marginalidad no es la lógica propia del sistema. La lógica propia del sistema es la circulación de mercancías de manera legal dentro del Estado que la legaliza. Entonces, el lumpen es esto, es una porquería que trabaja para el Estado sin poder del todo integrarse. De hecho, Marx la nombra justamente en algo que para el Estado burgués es excepcional. La dictadura de Luis Bonaparte no es la forma natural del Estado burgués, que es la democracia burguesa. Es una forma espuria, extravagante, hecha salida de una crisis y apelando a recursos que no son los propios del Estado burgués. Bueno, yo con esto Nos dividimos con Malena, ya rosqueamos para distribuirnos las respuestas. Por lo que preguntaba Poli sobre el tema, calculo que hace alusión, hoy saben que en el mundo de las redes sociales estamos todos, nadie puede escapar, y en estos últimos meses se ha anunciado la conformación de un sindicato de psicólogos que viene de la página de Psicólogos y Psicólogas de Argentina, cuyo administrador es un individuo llamado Patricio Leone, que él se referencia, que viene del campo de la izquierda, que militó él en el MAS o en el PST, creo. Hoy es independiente, pero por lo menos él públicamente se referencia así. Digo, me cojo el guante porque nosotros como APEL sacamos públicamente una posición frente al anuncio de la fundación de un sindicato que creo que se llama, me sale Siriza, pero no es el Siriza de Grecia, Cipsira, ahí está, Cipsira, no era Siriza. Por lo menos en lo que hace a APEL, a la agrupación de psicólogos del Partido Obrero, participamos en algunas reuniones previas, nos retiramos porque consideramos que, por supuesto que quien les habla es parte del sindicato docente de la AGDU, imagínense si vamos a estar en contra de la sindicalización. Estamos a favor de la sindicalización tanto en términos de principios como en términos concretos de perspectiva, de tareas planteadas para los trabajadores. Ahora, este sindicato recientemente fundado, primero hay que tomarlo y tiene que ver con la exposición de la mesa, que es una necesidad. Es una necesidad sobre la base de dos elementos, y vos, Poli, creo que podés dar cuenta de eso. Que los psicólogos que trabajan en determinados ámbitos laborales, donde sí hay sindicatos, como puede ser ATE, por ejemplo, un psicólogo que trabaja en el sector público, tenés a ATE, un PCN, y la burocracia sindical más o menos progre, depende del caso, o si un sindicato que trabaja en un hospital porteño, tenés también SUTECBA y compañía, Yenta y Datarmini, y toda la burocracia más podrida, y que no se sienten, desde luego, representados,
ni por la burocracia sindical, ni por los colegios. Porque los colegios que originalmente, y en términos históricos, se supone que nacieron para defender, esto es todo parte de un debate también, el tema de la colegiación. Les anticipo que históricamente mi corriente estuvo y está en contra de la colegiación acá en Capital y en todos lados, ¿no? Pero acá en Capital los psicólogos no tenemos colegio. Y fue parte de una lucha en la década del 80, donde también participó la propia APBA, que no era la misma APBA de hoy, ¿no? Y en este sentido, los colegios hoy y hace décadas han pasado a ser parte de una camarilla de autobeneficio a través del cobro de matrículas. Si acá algún compañero o compañera trabaja en provincia, me va a entender de qué estoy hablando, de tener que pagar onerosas matrículas para después tener que pagar matrícula, monotributo. Esto termina siendo un descuento donde, sí, terminás ganando la mínima de un jubilado entre todos los descuentos entre matrícula, monotributo, caja complementaria, jubilatoria, etcétera, etcétera. O sea, los colegios han pasado a ser, en lugar de instituciones que defienden los intereses aún corporativos del psicólogo, ni siquiera eso. Han pasado a ser directamente camarillas de autobeneficio capitalista y lucrando con la afiliación del psicólogo. Si aparece un individuo que es, como se diría hoy, influencer en las redes sociales, y dice, che, ¿por qué no fundamos un sindicato? Bueno, reunámonos un par de veces, como hizo él. Hubo 2 reuniones en su fundación, Diafos, y dijo, listo, fundamos un sindicato, así, por decreto, donde muchos que concurrieron a las reuniones, inclusive son sus seguidores de Facebook, y ahí podríamos hacer la influencia ideal del show de Patricio León en sus seguidores, y cómo esto, bla, bla, bla. Está bien, pero me parece que en honor al tiempo de debate hoy no viene al caso. Y sin discutir un programa, un estatuto, una orientación, una posición política, sino frente a cuestiones que son ciertas en términos generales, la precarización del psicólogo, fundaron en la CTA de Cachorro Godoy hace un mes y medio, bajo el ala y el tutelaje de la CTA autónoma de la Capital Federal de Cachorro Godoy, lo cual por supuesto ahora son parte de la CTA de Cachorro Godoy, sin consultarlo con nadie, fundaron un sindicato, con un estatuto que sacaron de internet de la página del Ministerio de Trabajo, con una comisión directiva donde no se conocen entre ellos y donde hasta hay miembros de la comisión directiva, de lo que sería la comisión directiva provisoria, vamos a llamarlo así, que en sus páginas de Facebook defienden las 2 vidas, entonces, y son pro vida, y están en contra del aborto, estoy a favor de la sindicalización, pero así no es mi método. Mi método es que los sindicatos sean parte de una experiencia concreta, de lucha, a través de un programa, a través de la deliberación, y no a los ponchazos que en 3 reuniones porque un influencer de redes sociales que puede tener 100.000 seguidores en su página de Facebook diga ahora fundamos un sindicato al estilo de un gurú, porque les digo, la asamblea fundacional en la CTA de Cachorro Godoy de ese sindicato era como entrar a la iglesia del Reino Universal de Dios que está en Corrientes y Medrano, como de los programas de los pastores evangelistas brasileros de medianoche. Estaba él, solo, hablaba, el que osaba cuestionarlo era reprobado y chiflado, era una mezcla, parecía una mezcla de misa evangelista con congreso de la UOM, casi, ¿no? Donde decís, van a decirle algo a Caló, no, mire Caló, usted es un... Bueno, te sacan 2 gordos, entonces... De hecho, acá teníamos compañeros que asistieron y dijeron, y empezó a decir que se vayan, no va, solamente porque decían, che, veamos, no se puede discutir otra cosa. Ya estaba todo precocinado. Entonces, después se presenta como sindicato democrático, independiente, combativo. No es nuestro método. ¿Estamos a favor de la sindicalización? Sí, por supuesto. Así no. Pero esto es un síntoma, y con esto cierro, expresa lo que es la entrega de la burocracia sindical y de los colegios, que ya no es bochornosa, ya es grosera. Por eso tenemos que impulsar un movimiento de lucha unificado y cohesionado por un programa, y seguramente en esa experiencia, el devenir de la experiencia instalará la conformación de un sindicato. A mí me interesa igual hacer extensiva la del sindicato y la del partido a los 3. Perdón, ¿cuál es la? La pregunta 3, la pregunta del compañero de...
Ah, bueno. Yo quería que respondan otra vez. Me temía que ibas a decir eso. Te conozco. Bueno, ¿vos Dale. querés seguir vos? No, o dale, vos, o porque sigo si no yo vas un a... poco? Voy a aparecer Patricio Leone. No, en relación a lo de la sindicalización, comparto bastante lo que decía Hernán. Digo, hoy nos encontramos en una realidad decía antes, de crisis generalizada, y comparto, por supuesto, también el diagnóstico de situación del proceso de proletarización generalizado, ¿no? De avance del antagonismo de clases. No solamente en la psicología, sino, la desaparición prácticamente de la pequeña burguesía es evidente pensándola en cualquier disciplina, ¿no? En relación a cualquier práctica liberal, o sea, en el derecho pasa lo mismo, en la medicina, ¿qué médico hoy tiene una práctica liberal, autónoma, como principio de decir? Nadie, también están recontra precarizados, los abogados lo mismo, etcétera, y eso es algo que resulta interesante poder pensarlo, porque todavía sigue vigente el imaginario, incluso en las facultades, ¿no? Respecto de que no somos trabajadores, no somos sino profesionales libres que hasta ejercemos nuestra práctica aparentemente en consultorios donde tampoco, no hay Estado, no hay política, no hay capitalismo, no hay clases sociales, no hay género, no hay razas ni racismo que interviene lo que ocurre en esos ámbitos. Entonces, es importante dar cuenta de estos fenómenos que empezaron a darse, la necesidad concreta de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de organizarse. Y de organizarse también en un contexto donde las relaciones contractuales y laborales son cada vez peores, ¿no? Y donde también nos encontramos muchas veces con los propios sindicatos, producto del rol nefasto de la burocracia sindical, que ni siquiera quieren afiliar a esos trabajadores, ¿no? Porque ATE, no sé, depende en la zona, ni que hablar Sutecba o... En el mejor de los casos contratados. ¿Cómo se llama el de ciudad? Sutecba. Sutecba es la otra, de Nación, de UPCN, acá. UPCN, Sutecba y todos esos gremios, ni se plantean que un trabajador, aunque trabaje al lado que el otro, en el mismo lugar, cumpliendo la misma tarea, pero porque tiene monotributo, se pueda afiliar, no es trabajador. Es contratado por vocación de servicio, y eso es una cuestión nefasta que la propia burocracia desarrolla, y ahí en ese sentido cumple un rol fundamental para precarizar y todavía expulsar mucho más y dividir a la clase trabajadora también. Entonces, en ese marco surgen necesidades de organizarse. Ahora, evidentemente es un problema si por cada uno de los sectores que vamos quedando por fuera de estas posibilidades de agrupación general, nos vamos a ir armando un sindicato, sí, porque es más divisionista. Ahora, por otro lado, es necesario organizarse en la medida, sindicalmente, colectivamente, en la medida en que, autónomamente, en la medida que no haya por parte de los sindicatos una posibilidad. Ahora, también comparto que esto tiene que partir de una lucha, ¿no? De la entelequia de alguien que decida hacerlo. Yo pienso mucho lo que estamos viviendo acá en Argentina ahora, en perspectiva Chile, lamentablemente muchas cosas en salud, educación, etcétera, es un poco la perspectiva del modelo planteado en relación a se le dice ONGización, pero en realidad es el avance en la privatización, ¿no? De las políticas, salud, educación, la tercerización, y es la precarización de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, hoy en Chile lo que hay, por ahí lo sabrán mejor las compañeras de Chile, pero por lo que conozco, que como una perspectiva preocupante para pensar qué va a pasar acá, es sindicatos de ONGs, ¿no? ¿Y eso por qué hay sindicatos de ONGs? Porque todas las políticas públicas son implementadas a través de ONGs. Entonces, evidentemente, siempre partimos de la realidad para poder dar una respuesta, no del deseo individual o colectivo que tengamos de cómo debería ser. Pero bueno, evidentemente, tal vez esa sea una situación, si no logramos revertir antes, ¿no? Echar a la burocracia sindical de los sindicatos para abrirla a todos las y los trabajadores precarizados, y también para transformar estas condiciones que tenemos de nuestra vida como oprimidos y explotados en general. Pero bueno, en ese sentido, las formaciones maniqueas de sindicatos es un problema cuando no se articulan con las luchas concretas, ¿no? Ahora no se puede desconocer tampoco el rol de las burocracias sindicales, que hacen todo lo posible para que la gente no se organice, para dividir a las y los trabajadores, y eso es un problema concreto, ¿no? Entonces, ahí hay que ver en la situación qué es lo que se puede hacer, porque lo fundamental para poder terminar con
la opresión y la explotación capitalista es avanzar en la movilización y la organización de las y los trabajadores. Entonces, habrá que ir encontrando también las formas mejores en relación, bueno, a la pelea sindical, que también es política, respecto de cómo hacerlo. Pero bueno, es un tema. Después, en relación a la otra pregunta, por ahí, lo dije al principio, yo creo que no es que no tuvimos tiempo para discutirlo, yo opino que no tenemos que, como organización política, discutir la posición sobre la disciplina en sí misma, que es distinto, y donde sí discutimos y donde sí tenemos una posición, por ejemplo, respecto de la salud pública, ¿sí? Respecto de la pelea contra la violencia de género, respecto de, no sé, las luchas concretas, ¿sí? Y acá, más allá de lujo o no lujo, tiene que ver con distintas cuestiones, para mí es de por qué. Una, también lo decía Trotsky en este libro que cita, Literatura y Revolución, que cita recién Hernán, que la verdad que es muy interesante para ver cuestiones que se discutían hace tanto tiempo y que tienen una vigencia central, que a diferencia de la burguesía, que surgió como clase dominante, primero dominando la superestructura, ¿no? Las instituciones de educación, de formación, la cultura, etc. Nosotros tenemos un problema, que somos una clase desposeída y que nuestro lugar en esas instituciones va a ser marginal hasta que no avancemos en la del poder. Entonces, dar una pelea única o primordial en ese plano, para nosotros es una limitación, o es un problema que no tenemos la necesidad de encararlo ahora, que por lo menos va a ser falseada. Por otro lado, hay muchos elementos de la ciencia actual vigente, burguesa, que podemos tomar, que podemos recuperar para llevarla y aportarla a la lucha revolucionaria, para también hacer la parte en función de cómo el marxismo se apropia creativamente de herramientas, categorías, de otros campos científicos, disciplinares, otros desarrollos de la ciencia, también utilizarlo al servicio de la revolución. De hecho, categorías como dialéctica y materialismo no son marxistas, no vienen del marxismo. Otra cosa es lo que Marx hace y lo que el socialismo científico proponen hacer con la categoría dialéctica y con la categoría materialismo, ¿sí? Y lo digo esto porque me parece importante también, en el sentido de que muchas veces se dice, bueno, Marx no lo dijo, entonces no se puede incorporar nada, ¿no? Si Marx no lo dijo, o si Trotsky no lo dijo, entonces no podemos incorporar. Y creo que hay un montón de cuestiones que hemos podido incorporar, por ejemplo, y sobre todo en los últimos años, con mucha más fuerza, y en la actualidad también, toda la pelea que hay hoy en la actualidad con la opresión, ¿no? Y la categoría de género también, para cómo el marxismo la incluye creativamente. Y esto es importante porque podemos caer en el problema de pensar el género como algo escindido de la lucha de clases, ¿no? Y en ese sentido sí, ¿no? Las teorías de género tributan a la reproducción de lo mismo, ¿no? A plantear una pelea de sexo contra sexo en los 70, hoy género contra género, ¿sí? Cuando en realidad lo que estamos planteando es cómo una porción altísima de la humanidad, mujeres, todas las mujeres somos oprimidas, y además del total de las mujeres, una porción importantísima además somos explotadas. Entonces, el atravesamiento es clase y género hoy es fundamental para entender, por ejemplo, los procesos de lucha y hacer que avance el proceso revolucionario. Entonces, ¿y el género quién lo inventó? Surge que lo inventó el feminismo yankee, toma cosas de Simone de Beauvoir, toma cosas de los psicoanalistas John Money y Gay Robert, y no la vamos a tomar porque lo plantea la ciencia burguesa. Me parece una concepción sectaria, equivocada no hacerlo. Lo cual no implica no pensarla desde o atravesada por otras categorías del marxismo, con lo cual, si no, también caeríamos en un problema que sería cederle a la ciencia burguesa y en ese sentido desarrollar una política equivocada. Pero eso, simplemente. Bueno. Sí. Igual a mí me queda solo el partido. ¿Querés vos? Termina compartido. Bueno. Como en los programas, ¿me repite la pregunta? No, porque era sobre... Yo lo sintetizaría en el problema, el rol de los... Otra forma, porque me interesaba conocer cómo es el mecanismo interno que tiene el partido de Sí. los mecanismos normales y orgánicos que tienen dentro del partido los militantes
izquierda, de los distintos partidos que hay, para llegar a las conclusiones, a la toma de decisiones y en última instancia que el partido se expida sobre eso. Ah, ok, entendí. ¿Cómo es todo ese, Pero había... ¿Cómo es todo ese proceso? Y qué participación tienen ustedes como militantes en ese proceso? Ah, sí, sí. Ay, cada uno tendrá el suyo. Por eso, yo puedo hablar por el mío. Claro. Después los compañeros hablarán por los suyos. No, lo digo Dale, sintéticamente, así dale. termino. Sí, dale. Nosotros tenemos un método, por ahí tengamos el mismo título, pero funciona centralismo- igual, que es el centralismo democrático. Claro. El centralismo democrático plantea que nuestra organización tiene distintos espacios donde se reúnen los militantes, vamos a sintetizarlo, se reúnen los militantes, donde hay la posibilidad de discutir todo acerca de la política del partido, pero donde se van resolviendo cosas y en función de eso que se resuelve, se desarrolla la política. Ahora, por supuesto, nuestro partido tiene un programa, ¿no? Un programa que es la base fundamental, que es el programa de transición, actualizado al momento histórico en el que estamos, digo de transición porque se plantea cómo, en función de las condiciones actuales de vida que tenemos las y las personas acá y en el mundo, planteamos las tareas a las y los trabajadores para el desarrollo de la revolución, sobre la base de dos estrategias fundamentales para nosotros. Una es la movilización de las masas, la lucha, y la otra es la construcción de la organización que se va a plantear el desarrollo hasta las últimas consecuencias de ese proceso de lucha que es la revolución. Ahora, ¿cómo vamos sacando las conclusiones en el debate cotidiano? Nos reunimos todas las semanas, discutimos sobre la situación política, sobre el análisis y sobre la intervención en la lucha, y cuando terminamos esas discusiones llevamos adelante lo que la mayoría define, ¿no? Y tenemos distintas instancias. Tenemos la instancia máxima, que es un congreso partidario que se hace cada cierto tiempo con delegados que van a ese espacio a discutir, donde ahí por ahí se cambian cuestiones más centrales de programa o se votan definiciones generales, más o menos. Sí, más o menos en sintonía con lo que decía Malena en términos del concepto leninista del centralismo democrático. Yo infiero que vos lo estás preguntando no en los términos sino en términos aplicados a... Si ustedes quieren en mi caso, que el Partido Obrero siente una posición sobre el estado actual de la psicología, ¿qué haces? Eso es, ¿no? Sumando todo lo que decía Malena, porque no es un problema... La primera vez que lo formulaste me dio la sensación que decías, bueno, como si, por lo menos hablo por mí, en mi caso, claro, no nos escucharan. Como si la dirección del Partido Obrero dijera, lo que vos decís es una boludez, y bueno, yo medio resignado, ahí calladito, de vez en cuando publico algo, vengo a una jornada, etcétera, etcétera. Yo acuerdo plenamente, como también puedo debatir internamente, como contaba ella, con posiciones que se van discutiendo internamente en el partido, bajo el centralismo democrático. En este momento acuerdo plenamente que el partido no tiene que priorizar en términos de inversión de fuerzas militantes una suerte de un grupo de intelectuales orgánicos que tengan que elaborar, en este caso, la posición que debería tener el Partido Obrero en este momento. Por eso tomaba Lenin con el análisis concreto de la situación concreta, ¿no? No es que digo, es una pelea interna que estoy perdiendo al interior de mi partido. Yo acuerdo plenamente con eso. Y tomando un ejemplo, y por eso destaco el tema de lo concreto, y Malena algo de esto decía. Si ustedes, y hablo en nombre del Partido Obrero, en términos cual y cuantitativos, si comparamos lo que en los últimos 2-3 años los órganos oficiales del Partido Obrero, que son Prensa Obrera, que es nuestro periódico, que lo pueden comprar acá en la puerta, parezco los pastores evangelistas que te mandan a comprar su libro al hall del templo, o en defensa del marxismo, lo que es, en términos de cantidad y también de calidad, la publicación sobre problemas que tienen que ver con el debate del género, feminismo, es una asimetría y una diferencia brutal, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad. Y no fue parte de solamente un debate interno. Y digo esto siendo casi, y en esto podemos capaz polemizar con los compañeros y compañeras, principalmente izquierda socialista, que nuestra agrupación de compañeras, que es el Plenario de Trabajadoras, creería que casi a diferencia de
de casi toda la izquierda, no se referencia como feminista. Somos parte del movimiento de lucha de mujeres, participamos de los pañuelazos, de la lucha por el aborto legal. Bueno, esto ya lo sabe, es un debate también abierto. Cómo luchar por el programa de la mujer bajo el concepto de doble opresión de género y clase, pero delimitándonos teórica y políticamente del concepto de feminismo. Bueno, es como para hacer otro seminario, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo, pero esto a veces es un costo político, ¿no? Porque decir, yo estoy en la mujer, vamos a los encuentros nacionales de mujeres, vamos al Congreso, ¿va? Pero nosotras no somos feministas, dicen las compañeras. Y es un debate que hay en el campo de la izquierda, ¿no? Dicho esto, porque también tiene que ver con una posición teórica, seguramente que el incremento en la producción política, militante y teórica sobre los problemas de la mujer y del género, los debates sobre el feminismo, estuvimos obligados a hacerlo por la propia agenda de la lucha de clases, porque hoy el movimiento de mujeres es, diríamos, el movimiento dentro de los distintos movimientos sociales y de masa, es un movimiento en ascenso que tiene un protagonismo formidable. Después es un movimiento heterogéneo, variopinto, policlasista, amplio, diverso, lo que quieran. Pero hoy el problema de la mujer es, como fenómeno político, histórico, estamos a semanas que se trata el aborto, del 8 de agosto se trata, y va a ser seguramente una nueva movilización de masas, excede al problema de la mujer. O sea, hoy condiciona también la lucha del movimiento de la mujer, condiciona la lucha de clases en términos generales. Quiero decir, sí, no va a ser lo mismo para el movimiento obrero argentino de los trabajadores si se aprueba a si no se aprueba el aborto en el Senado el 8 de agosto. No es lo mismo. No solamente para las mujeres, para las masas no va a ser lo mismo en términos políticos. Para las masas que también tienen derrotada la próxima reforma laboral, el acuerdo con el FMI, no va a ser lo mismo. Y el protagonismo que ha cobrado el movimiento de la mujer nos ha obligado también a, digamos, una serie, lo pueden ver en prensa obrera, en prensa obrera online, en los últimos 7 días, 10 días, ha habido como 5 artículos, y no siempre con la misma posición, porque también abrimos una instancia de debate y de polémica. Nosotros nos vimos obligados acá en Psicología a hacer durante un mes un seminario sobre feminismo y socialismo, polemizando con el concepto de deconstrucción, que es otra de las palabras vedette de hoy, donde todo es deconstruir, ¿no? Así como en un momento todo era empoderarse, hoy todo es deconstruir de acá, de allá, y polemizando y delimitándonos tanto del mal uso que se le da, porque hasta el propio Derrida se estaría retorciendo en su tumba si escuchara el uso que se le da. Hoy parecería que bueno, cambiar un poco la conciencia cultural sobre el rol de la mujer es deconstruirse, no tiene nada que ver. O sea, por lo menos lo que decía Derrida no era eso. Pero no es que hicimos estamos en medio de un debate para ser derridadianos puros, porque nosotros también polemizamos con Derrida. Perdón, Agustina. Nosotros también polemizamos desde el marxismo con Derrida, ¿no? Sino porque tiene que ver con el debate que se da fáctica, concreta, práctica y políticamente al interior del movimiento de masas de las mujeres. Y estamos obligados a leer, a estudiar, a polemizar, a debatir teóricamente, no por una escolástica teorizante, sino por los intereses particulares del movimiento de la mujer y los intereses generales de la clase obrera. Y capaz, vaya uno a saber por qué, mañana puede pasar con la psicología o el psicoanálisis. ¿Quién te dice? Sí, ¿por qué no? Vamos a ver, yo qué sé, vieron cómo es la vida, la lucha de clases, tan contradictoria, dialéctica, etcétera, etcétera. Capaz, yo qué sé, entonces tenemos que debatir sobre la meteorología. Es así, es la dialéctica de la historia y de la lucha de clases. Pero hoy concretamente, seguramente, por lo menos hablo en nuestra experiencia, nos pusimos más estrictos en términos de elaboración teórica y de estudio de polémicas con el debate de género, feminismo, por un problema concreto en el cuadro más general y mundial de la lucha de clases. Y digo con esto cierro, porque el movimiento de la mujer no se instaló como protagonista político, como solamente por debates en universidades e instituciones, sino porque empezó a tomar los métodos de la clase obrera. Y cada 8M es un paro general mundial.
Después discutimos si tienen que parar los varones, si los varones también tienen que parar, ¿no? O solamente las mujeres. Está bien, discutamos lo que querramos, pero a nivel mundial el movimiento de la mujer tomó los métodos de la clase obrera para instalarse como un factor político principal en el campo mundial de la lucha de clases. Y ahí, como partido, estás obligado también, como concepto de praxis, a una reelaboración teórica de posiciones que pudiste haber tomado antes, quizás. Bueno, trataré de ser breve. Somos feministas. Perdí. Nosotros somos también... Estoy en el medio, ¿vieron? Estoy rodeado. No nos expedimos. Nosotros no nos expedimos, no tenemos idea de qué importancia puede tener, no nos expedimos. Nosotros intervenimos en la vida social porque somos un partido revolucionario. Eso significa que la pregunta inclusive sobre cómo se expresan nuestras diferencias ya viene limitada. Nosotros tenemos un mecanismo interno democrático, no voy a contar los detalles, te ahorramos un mecanismo interno democrático dentro de una antidemocracia de base que es el que no acuerda con el programa no puede estar en nuestro partido. Parece una tontería, pero digo, es como un club, si no sos hincha, ¿para qué vas a hacer? Es una cosa rara. O sea, el mecanismo democrático siempre está a posteriori de un mecanismo previo que es el esencial. Coincidimos con un programa y queremos hacer una revolución. Luego, no todos los temas están resueltos. Me cuesta la idea de ciencia burguesa. Yo creo que hay conocimiento burgués. La ciencia es el desentrañamiento de lo real. Lo tenemos que desentrañar cuando es necesario. Entonces, tenemos fuerzas limitadas, no nos vamos a poder estudiar, sociedades lacustres francesas si esto no nos sirve para hacer algo concreto. Así que hay mucho conocimiento que no nos interesa. Pero como dije al comienzo, yo también me pronuncié sobre la disciplina. Dije que el psicoanálisis para el objeto del sujeto dividido es científico. No tenemos mucho más que decir, porque vuelvo a decir, hacemos intervenciones y podríamos estudiar o abocarnos a estudiar algo si eso sirve para una intervención. Una intervención que quiere decir que la lucha de clases puede avanzar. En el tema de los sindicatos, voy a usar una palabra doblemente disciplinaria, no tenemos fetichismo de la organización. Tenemos programas. Cualquier organización que sirva a una mayor integración, lo proponemos, la apoyamos, nos integramos. Mayor integración, ¿qué quiere decir? En términos generales, queremos luchar. Y si podemos, queremos luchar en unidades mayores. Nos parecería mejor ser psicólogos dentro de ATE, por ejemplo, que psicólogos dentro de un sindicato de psicólogos. Y nos parecería mayor ATE que... organizando los psicólogos. No, ATE digo como trabajador del Estado que unión de los judiciales, por ejemplo. Nos parece mejor que todos los estatales estén juntos que los judiciales y nos parece mejor que luche la CGT a que luche Cresta Roja. Nos parece mejor porque de fondo la batalla a la que nosotros aspiramos es clase contra clase. Y clase contra clase necesita organismos de clase. Obviamente que la CGT, la que estoy mencionando, no es la que existe, pero ese es nuestro programa. ¿Qué hacemos el día de mañana? Lo que convenga. Porque eso no se puede saber salvo analizando precisamente, y a veces podemos, paradójicamente, en términos tácticos, armar o participar de un sindicato menor, a pesar de que queremos sindicatos mayores. Bueno, pero hay que usar este camino. La última cuestión que me parece importante, el tema de la clase desposeída y el conocimiento. Hay una paradoja en esto. Vuelvo a decir, no se puede confundir, el tema del programa de transición es confundir la primera mitad del siglo XX con el presente. El conocimiento, toda esta jornada giró alrededor de trabajadores que poseen conocimiento. Decir que los trabajadores estamos desposeídos del conocimiento reniega de la realidad en la que estamos sentados. Yo no veo burgueses. La inteligencia rusa, este problema que tuvo Lunáchar, que los profesores le hacían huelga, Lunáchar que fue es el ministro de Educación del primer gobierno soviético. Cuando tenían todas las aulas cerradas, todos los gabinetes se habían ido con la llave. No porque no la pudieran abrir, sino como muestra de no queremos saber nada con ustedes. Todo el mundo opinaba además que el gobierno soviético duraba 2 semanas, entonces no se jugaban nada, después vieron que no era tan así. Pero quiero decir, no era esta situación actual. Hoy en día, si hubiera un gran movimiento de trabajadores, ese movimiento incluiría la mayor parte del conocimiento social que hay en la sociedad. Los médicos son trabajadores.
CONICET. Cosa interesante, es decir, los científicos luchan con métodos de la clase obrera. ¿Qué conocimiento se va a llevar la burguesía si se va? Por decirlo en términos espaciales. El conocimiento lo tenemos, lo tenemos que definir y utilizar en la medida que la lucha de clases nos va a llevar nuestras preguntas. Y en lo que los objetos a los que abordamos necesitan resolverse. Pero tenemos una gran ventaja con respecto a Rusia, que es no hay clase pequeño burguesa, no tenemos que hacer una alianza con una clase que no quiere la revolución obrera. Esto es un gran problema de la revolución rusa. No tenemos que darle tierra a unos campesinos en propiedad. ¿Por qué? Porque la tierra ya está colectivizada. Tenemos que expropiar una cantidad menor de burgueses agrarios. Pero además, el conocimiento lo tenemos nosotros. Los médicos son empleados. Los científicos son empleados. Los psicólogos somos empleados. O sea, si hubiera una revolución obrera, estaríamos del lado de la revolución. En términos estructurales, estoy diciendo. Bien. Tenemos todo a favor. Nos falta el partido. Bueno, venga. Gracias. Son las 12:10. Empezamos el 25. No sé si alguien quiere decir algo o cerramos acá. No, me quedé con algo del tema de la Vamos a quedar en socialización. Pero es muy breve. No, que en La Plata particularmente yo lo comentaba también, pues se armó, creo que es una sede de ese mismo, pero ahí hubo un proceso de lucha que tiene que ver con esto del LOM, donde se movilizó a IOMA, se lo puso contra las cuerdas a la dirección kirchnerista del distrito del colegio y a toda la dirección de todos los distritos de la provincia. Se armó toda una deliberación con los psicólogos y psicólogos. Se movilizó al Consejo Superior, que es la instancia máxima del colegio de provincia, que se reúne en La Plata. Se lo puso contra las cuerdas al colegio. Y por eso decía, el problema es que, quizás es un problema, que digamos, el programa que parece tener ese sindicato sería un programa burgués, digamos. Es que no tiene programa, no se sabe cuál es el programa. Justamente, o sea, Tiene un flyer, eso es lo único que sabemos que tiene. Y un logo, un flyer y un logo. No podemos polemizar porque no se sabe qué. Pero digo, hay un problema porque hay psicólogos luchando y discutiendo política, porque se está discutiendo, incluso se está discutiendo el aceptar las distintas partidos, tendencias, o sea, hay una vocación de construir algo como un gremio democrático, pero el sello, digamos, de ese gremio, el marco es este sindicato que surgió acá en Capital. No, pero yo pensaba si hay un proceso tan importante de proletarización y en Argentina hay 100.000 psicólogos, ¿por qué no pensar que sí es un buen lugar donde intervenir, aunque uno no lo haya construido o uno no esté de acuerdo con el método? Es un debate, a ver, ahí ya es otro nivel de debate, si hacer una suerte de entrismo en este nuevo sindicato y dar una lucha política, ¿no es cierto? Porque yo lo digo en serio, cuando digo que lo único que tiene es un flyer, no estoy haciendo una metáfora grotesca como chicana. Ellos, cuando se fundó, lo dijeron literalmente, pero está el video con toda la asamblea fundacional, lo pueden constatar, donde Patricio Leone dice, sacamos el estatuto, lo sacamos de una suerte de proforma modelo de la página del Ministerio de Trabajo, es miren qué lapsus iba a decir, de 1915 iba a decir, es del 2015, ya le resté 100 años, no sé por qué. Y en 90, estoy con el inconsciente a flor de piel, en 90 días llamamos a elecciones, nos constituimos como comisión directiva provisoria y en 90 días llamamos a elecciones para que sea, de acuerdo a una serie de formalismos del Ministerio de Trabajo, bla, bla, para que sea una comisión directiva ya conformada y definitiva y no provisoria. El problema, y ya pasaron 30 días creo, porque debe ser más o menos un mes que se fundaron, esto es la posición nuestra, sería hasta aceptable que conformar está bien, como nosotros lo criticamos, de manera aparatística, como decía él, como un fetiche del sindicato, de manera pseudo burocrática para algunos métodos, ¿verdad? Y una vez que conformaste el sellito, vos
desenvolvés una serie de iniciativas, acciones, plan de lucha, tenemos la resolución 1254, el problema de la ley de salud mental, todo lo que ya dijimos. A ver cómo intervienen y hacer una experiencia concreta, a ver quiénes son los que están participando del sindicato y saber, digamos, qué posiciones tienen, quién es más luchador, quién es menos luchador. Ahora, este sindicato, otra vez iba a decir CIPSIRA, ha decidido fundarse o declarar su fundación y hacer una suerte de, como una carpa itinerante de circo que va por el país de gira en distintas provincias y anunciar fundaciones regionales. Ahora está el CIPSIRA de La Plata, el CIPSIRA en Santa Fe, el CIPSIRA en Rosario, y no conocemos un documento fundacional, un programa, nada, no se sabe nada. Ni siquiera una intervención concreta en nombre del sindicato en algún movimiento. En La Plata, claro que hay un movimiento con el tema IOMA desde el año pasado. Desde el año pasado están con el problema de los prestadores de IOMA, se han encadenado prestadores en la sede del IOMA. Cuando fue el problema de la reglamentación de la ley de salud mental, también en La Plata hubo hasta cortes de ruta contra la reglamentación macrista, después cayó de la ley de salud mental. Es un movimiento concreto. Pero ellos, y quizá gente que integra esa lucha, fueron ahí, está muy bien. Pero no es que el sindicato, el CIPSIRA de La Plata, es producto de toda esa experiencia. No. Ahí dijeron, bueno, el sábado tanto vamos a fundar acá en La Plata el sindicato, vengan los que quieran, y habrán ido compañeros que participaron de ahí. Está bien, y después es un debate si meterse, no meterse, dar una lucha desde adentro, no, genial. Por lo menos nuestro método no es ese. El concepto de fundación aparato de sindicato, con la CTA, con el tutelaje de la CTA, con un sellito, con un logo, y sin un programa, sin una acción concreta, sin nada. Solamente con un logo y un flyer no se puede organizar a los trabajadores.